hay dos historias que yo podría destacar, todas son muy dramáticas, todas son terribles, pero hay dos que especialmente me conmovieron. Una es de la única superviviente nacida en el Perú, Victoria Baruch, que ahora usa su apellido de casada, Victoria Weisberg. Es una mujer que tiene 87 años de edad, que estuvo en 4 campos de concentración y que logró sobrevivir a todos los rigores y al hambre en los campos de concentración debido a sus conocimientos y a los conocimientos que tenemos los peruanos por el origen ancestral de la papa, que viene desde la época de los incas. Ella durante las noches se alimentaba con un poco de jugo de la cáscara de las papas, mientras que sus compañeras de infortunio rechazaban por considerarlo algo asqueroso. Y me conmovió muchísimo fue la historia de Magdalena Truela Rabiú, una peruana, la única víctima no judía, que era extremadamente católica y que al ver todos los atropellos que realizaban los nazis en la París ocupada, ella decide unirse a la resistencia y se convierte en la mayor y mejor falsificadora de documentos de identidad. Con eso logra salvar la vida de centenares de judíos y de paracaidistas ingleses y estadounidenses. Comencé de cero, solo tenía un número en un archivo que estaba en el campo de concentración de Auschwitz, que era el número de 21 además en ese momento, o sea, había un error en la información, no había nombres, no había apellidos, no se sabía dónde habían nacido, qué era lo que habían hecho, y durante 5 años utilicé archivos, bibliotecas, recorrí varios países, fui entre ellos archivos españoles, franceses, viajé a Israel, a Grecia, a Turquía, y cuando ya me encontré en algunos momentos muy limitado porque no tenía más acceso a la información de lo que ya había dentro de estos archivos, recurrí a las redes sociales. El primer libro escrito en Iberoamérica usando las redes sociales como instrumento de investigación periodística. A través de las redes sociales pude ponerme en contacto con los familiares de las víctimas, lograr ubicarlas en diferentes partes del mundo y ellas poderlas entrevistar, y colaboraron conmigo entregándome documentos, fotos y documentos que probaban la existencia y todos los sufrimientos que sus familiares habían padecido. Con eso he podido reconstruir la historia de estas 23 personas. El mayor impacto que ha tenido este libro en mi país ha sido el hecho de descubrir, como descubrí yo en el momento de la investigación, que mi país, que oficialmente era un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, había negado sistemáticamente visas a las personas que profesaban la religión judía para que no ingresaran al país. Y de esta manera muchas de ellas fueron condenadas a morir en los campos de concentración, a pesar que legalmente les correspondía por derecho. Pero no solo ha sido el caso de Perú, también en el caso de Ecuador ocurrió lo mismo, y algunos otros países latinoamericanos, incluyendo la propia Argentina. Y esta investigación que me ha permitido encontrar algunos de los documentos cuyos textos reproduzco allí, donde se dice expresamente, se dan las órdenes a embajadas y consulados en el caso del Perú, y se prohíbe que los diplomáticos entreguen estas visas a personas que profesen la religión judía o que parezcan profesar la religión judía, que es más grave, porque cómo un diplomático puede determinar cuáles son las creencias de las personas por el solo hecho de su apariencia física. El caso quizás más terrible, más dramático, es el caso de unos 200 niños huérfanos de la Francia ocupada, entre 4 y 10 años, que la comunidad judía peruana solicita al gobierno peruano que se les conceda visas humanitarias. Ellos se comprometen a asumir todos los gastos, o sea, al gobierno peruano no le iba a costar absolutamente ni un centavo, y el gobierno peruano les niega las visas o pone como condición primero inicialmente que todos se conviertan al catolicismo. Al no conseguir esas visas, son conducidos a los campos de concentración donde mueren finalmente en Auschwitz. Víctimas no se conocían, salvo las familias, evidentemente. Y lo único que encontré en común, además del hecho que eran peruanas y que vivieron en la misma época, es que a todas se les ofrecía conducirlas a la estación final, que era un eufemismo que usaban los alemanes
para decir que estas personas iban a ser conducidas a la muerte.